bendiga. Además le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí para seguir analizando el capítulo 27 del libro de los Hechos. Estamos ya en su final. Así que vamos a continuar analizando el naufragio del barco en el que iba Pablo y todos sus compañeros, 276 personas, y vimos que todos a bordo perdieron la esperanza de poder salvar su vida. Es bastante difícil, ¿verdad?, estar en una situación así tan complicada, tratándose del mar, ¿no? Sabiendo la fuerza que tienen las olas, el viento, ese huracán que le pilló a ellos, ¿verdad?, en alta mar. Y vimos entonces que Pablo, puesto en medio de ellos, le habla y le exhorta a recobrar el ánimo. Estuvimos, ¿verdad?, la semana pasada. Pues aunque todas las señales indicaban que pronto iban a morir, Pablo tiene una noticia de parte del cielo y es traída a Pablo mediante un ángel que se le apareció, un ángel de parte de Dios, que le dijo que no habría ninguna pérdida de vida entre ellos, sino solamente la nave. Esto lo vimos en el versículo 22. Solo la nave se iba a perder. Entonces, podríamos preguntar por qué estaban sin esperanza, si ya Pablo le había dicho que todos ellos se iban a salvar. Al ser humano le cuesta creer el mensaje de parte de Dios. ¿A que sí? Si Pablo le hubiera dicho a ellos: tranquilos, señores, que no está pasando nada, vamos a llegar bien, no le va a pasar nada al barco ni a ninguno de nosotros, ánimo, estén tranquilos, que esta tormenta va a pasar, seguro que ellos estuvieran tranquilitos, ¿cierto? Pero como Pablo le está diciéndole que un ángel le ha dado noticia, un ángel fue enviado por Dios para darle noticia de que ellos ninguno se iban a perder, solamente el barco. El ser humano tiende a no creerle a Dios, y esto por naturaleza, ¿no? Por naturaleza, porque nos podemos ir al Génesis capítulo 3 y vemos como Adán y Eva, conociendo a Dios, Dios estando ahí con ellos, paseándose con ellos, hablando con ellos, conociendo a Dios cara a cara, le creen al enemigo disfrazado en una serpiente, ¿cierto? Según los intérpretes bíblicos, cuando la tormenta los orilló a una isla que estaba al sur de Italia, los marineros perdieron la esperanza y pensaron que se estrellarían al norte de África. Eso es lo que ellos sabían, ¿cierto? Pero ellos no sabían los planes de Dios, ellos no sabían qué propósito Dios quería, ¿verdad?, cumplir a través de este naufragio. Su única esperanza era la pequeña isla de Malta, pero eso era muy poco. Ellos no sabían dónde estaban, entonces en este momento necesitarían un milagro, y es exactamente lo que Dios le ha prometido, ¿verdad?, a través del ángel, el mensaje que Pablo le da a ellos.
nosotros como seres humanos queremos ver más acción de parte de Dios. Queremos ver más cosas, ¿cierto? Pero los planes de Dios son otros y nosotros debemos de adaptarnos a lo que son el diseño, vamos a decir, el diseño de Dios. A veces no nos gusta el diseño de Dios y como cristianos tenemos que adaptarnos a lo que Dios ya ha diseñado. Y la verdad es que la promesa de ir de cuidado era para Pablo. El mensaje que Dios le manda a Pablo es una promesa como si Dios le estuviera entregándole el barco y todas las personas que están ahí con él a Pablo. Luego vamos a ver el porqué. Pero incluía a todos a bordo, no la nave, ¿verdad? De igual manera Dios sigue preservando a nuestro mundo porque nosotros los creyentes estamos ¿dónde? Aquí en el mundo, ¿cierto? Nosotros estamos aquí. En el barco iban 276 personas y Dios le está diciendo, el barco se perderá, pero todos ustedes se salvarán. Fíjate, y con Pablo van que nosotros, que la Biblia mencione dos personas acompañando a Pablo que eran cristianas. Iba Lucas y Aristarco. Dos personas que acompañan a Pablo, o sea, van tres personas ahí de oración, tres personas que temerosas, ¿verdad?, de Dios. De lo demás no sabemos nada, pero aún por esas tres personas que la Biblia menciona que van ahí, Dios está diciéndole, ni un pelo de todo lo que van ahí, de esas 276 personas, ni un pelo se perderá. Escucha bien. Sin embargo, estos hombres no tienen confianza. Estos hombres no creen al mensaje que el ángel le ha dado a Pablo. Vamos a leer el versículo 22 hasta el versículo 26. Y vamos aquí a analizar esta pregunta. Según que lo vamos leyendo, vayan observando una promesa y una predicción. Vamos a ver cuáles son. Dice versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Verso 26. Dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Con todo es necesario. Fíjate bien lo que el ángel le dice a Pablo y Pablo le transmite a toda la gente que va en este barco. ¿Cuál es esa promesa? Primero vamos a la promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué promesa encontramos aquí? Ningún alma se va a perder. Ningún alma se perderá. Que viene aquí la compadecer delante del César y que no le va a perder. ¿Qué más? ¿Todos de acuerdo?
que ninguno se va a perder y que él, tal y como Dios le había prometido, que él iba a ir ante César a testificar allí de Dios, él está aquí nuevamente afirmándole: tú vas a llegar a César. ¿Y cuál es la predicción? ¿Cuál sería la predicción? Predicción es algo que se dice antes de que va a suceder. Que todos tienen que llegar Van a a la perder a la vez, Van a llegar a la pero sus vidas no. que todos tienen que- O sea, lo material iba a ser. La nave se iba a deshacer, Me lleva el César. ellos iban a llegar. La predicción no es que la nave se va es así. La nave se va a perder. Pablo le dice, de todo modo, la nave se va a encallar, va a naufragar. Bueno, para que se encalle, él le dice, es posible que lleguemos a una isla, ¿cierto? Porque para que el barco se encallara tenían que llegar a un lugar donde el mar estuviera abajo, donde el barco pudiera encallar, ¿cierto? Pérdida humana. Entonces, aquí vemos la promesa de que no va a haber pérdida humana y una predicción de qué, de que el barco sí se va, vamos a llegar a una isla, vamos a naufragar. Bueno, la promesa es que no se iba a perder nadie, ¿cierto? Ninguno se iba a perder. No iba a haber pérdida humana, pero sí va a haber una pérdida de qué, de las naves, ¿cierto? Bueno, pues en el versículo 25, en este verso vamos a ver la frase de Pablo: yo confío en Dios. Yo confío, o sea, aunque ustedes no confíen en Dios, yo confío en Dios. O sea, en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de esa tempestad, Pablo dice, yo confío en Dios. Y yo no sé si tú puedes decir lo mismo cuando en los momentos difíciles que tú estés pasando. Yo confío en Dios. Una prueba bastante difícil que te lleve un problema, una enfermedad, cualquier cosa que tú pienses que tú no vas a salir de ahí y tú digas, yo confío en Dios, que Dios me va a librar, que Dios me va a sacar de este problema, ¿cierto? Entonces nos enseña que la fe de Pablo solo no era fuerte cuando las cosas le iban bien, sino cuando las cosas iban muy mal. Porque a veces nosotros estamos bien, alabamos a Dios, confiamos en Dios cuando las cosas van bien, ¿cierto? Pero cuando las cosas van mal, es cuando Pablo dice, yo confío en Dios. ¿Y cuántas veces Pablo había pasado por momentos tan difíciles? Amenaza de muerte, lo habían dejado por muerto. Luego en el templo vimos cómo le están dándole una paliza y los soldados lo rescatan, dice, con violencia y le libran. ¿Cuántas persecuciones tuvo Pablo por parte de un grupo judío, donde quiera que él iba, que le perseguían? Y Pablo seguía confiando en Dios. Y aquí, en alta mar, en medio de esta tormenta, él dice, yo confío en Dios. Pablo confió en Dios en medio de la tormenta, cuando las circunstancias estaban en su peor momento. En peor momento, cuando nosotros pensamos que nuestra vida termina, Dios empieza. Ahí empieza Dios a obrar. Ese es el Dios
maravilloso que nosotros tenemos. El Dios grande, el Dios de promesa, ¿verdad? Cuando el hombre dice no, cuando tú te rindes, cuando tú dices ya no puedo más, entonces Dios te dice, venga hombre, que yo te llevo aquí en mi brazo. ¿Cómo que tú no puedes? Y Dios va caminando contigo y Él siempre está a nuestro lado. En el versículo 27 hasta el versículo 39, entonces, abrazado a esa promesa, siguen a la deriva, impulsados por la tormenta. Vamos a leer verso 27, bueno, hasta 39. Vamos a leer hasta 30. Dice, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Verso 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. 2 cositas vemos aquí. En primer lugar, vemos que siguen luchando. Después que Pablo le da las palabras de aliento, ahí no se termina, ¿verdad? El problema sigue. Ellos siguen batallando con el barco. Pero dice, a medianoche, sospechando que había tierra cerca. La pregunta sería, ¿cómo podían ellos sospechar que había tierra cerca? Si era a medianoche, no se ve nada en medio de una tormenta, no hay estrella, no hay luna, no hay nada. ¿Cómo ellos pueden sospechar? ¿Qué ustedes piensan? Con la sonda es la que echaron, que encontraban la Pero ellos echaron la sonda porque sospecharon. Pero antes de echar la sonda, ¿por qué? ¿cómo podían ellos sospechar que había tierra cerca? Por lo que les había dicho Pablo, que iban a parar en la isla. Por lo que Pablo le dijo. Igual si llamamos si tiene razón, y echaron entonces la braza, 20 brazas, 15 brazas. Probar. Igual camino hola. Llegaba Por la quietud del... No, el espíritu del Eterno en Pablo, que era el que le daba el mensaje espiritual a él. Sí, pero a ver. le daba olor a alguna hoja. Cuando se acercan, Había gaviotas de esas, ¿cómo se llama? Sí. cuando se acercan a la isla hay más oleaje, porque pega más el olor, ¿no? Por el olor. Ahí está. Es más oleaje. Ahí está el truco. Las olas hacían más ruido. Según los expertos, las olas cerca de... han estado en la playa, ¿no? Sí. Y cuando el mar está revuelto, se escucha el ruido de las olas a kilómetros. A kilómetros. Nosotros nos criamos en un campo, en la parte alta del terreno de donde nosotros nos criamos. Cuando nosotros subíamos ahí, cuando había más tiempo, hasta ahí se escuchaba el ruido del mar. A 14 kilómetros del mar nosotros vivíamos. Y allá en mi casa escuchábamos el ruido del mar. Mi padre decía, el mar está revuelto. Y nosotros subíamos ahí a lo alto, ahí a mirar las olas, y toda la orilla del mar estaba hecho espuma. No le dicen que está picado. Exactamente. El mar picado. Exactamente. Entonces ellos, por el ruido, ya con la experiencia que ellos tenían como marineros,
ellos ya saben por el ruido de las olas que hay tierra cerca. Y ya Pablo le había avisado a ellos que ellos iban a encallar en una isla. Pues con lo que Pablo le ha dicho y con la experiencia por el cambio de ruido de las olas, entonces ellos empiezan a probar, a echar la sonda. La sonda es una cuerda que tenía una pesa en la punta, y cuando la cuerda estaba floja, ellos sabían que ya estaba pillando abajo. ¿La ven aquí? La onda. Eso es la sonda, ¿verdad? La huella. Cae abajo, y cuando la cuerda ya está floja, saben que ha pillado tierra, el fondo. Y la sacaron nuevamente para volver a probar. Cuando iban más adelante, luego vuelven otra vez y ven que sí, que está llegando. Entonces se apresuran ¿a qué? A echar 4 anclas, ¿cierto? Para dejar el barco ahí, que tuviera quieto, que estuviera ahí tranquilo, que no se moviera. ¿Hasta qué? Hasta que se haga de día. Hasta que se hiciera de día. Lloraban que se Hasta que se hiciera de día. Ahí están tranquilos, mira, en medio de la tormenta, en medio del mar embravecido, ellos hacen que el barco se quede ahí, apoyado, anclado con 4 anclas, para que no siga navegando, no se fuera a encallar, porque ellos querían primero ver para poder guiar el barco, porque a medianoche ellos no podían observar. Si lo llevamos al tema espiritual, ¿qué sería esto? ¿La sonda o...? El barco ahí encallado en medio de la tormenta. ¿Qué podríamos aprender de esto? Como el de ahora, paz en la tormenta. ¿Puedes tener paz en medio de la tormenta? Paz en medio de la tormenta, confiar en Dios y estate quieto también. En los problemas. ¿Qué más podemos aprender? Si le ha prometido que le va a sacar, pues ¿Qué confía. podremos aprender? A ver, ¿qué decía Jesús? Eso. Aquí mi esposa me está echando un chiste. No, que pues tiene que ver mucho con el hecho de descansar en Dios. Sin embargo, también tiene que, pues tendría 2 significados. Uno, el de descansar en Dios, sabiendo de que Dios en medio de la tormenta va a actuar. Pero en el otro es que Pablo ya había dado una predicción de parte de Dios. Y ellos estaban tratando hasta lo último de evitar que eso pasara. Entonces ahí podríamos aplicar que a veces no somos capaces de aceptar la voluntad de Dios. Pues sí. ¿Qué más? Muy tranquilito. Esta parte nos enseña muchas cosas en la vida, en las circunstancias. Pensaban que estaban en la calma, tranquilidad. A veces en medio de la tormenta como que sentimos que se paraliza todo y que el tiempo no avanza, ¿no? Es un tiempo que a veces en la vida cotidiana a veces llega ese contratiempo en nuestra vida y como que nos sentimos que estamos acorralados, que no vamos ni para adelante ni para atrás, estamos tan estancados que nos hace desesperar. A veces tenemos que decir a nuestra alma, tranquila, descansa, tranquila. ¿Querías decir algo? Sí, algo parecido, pastor. Es aquietar nuestras emociones para poder ver las señales que Dios nos está mandando, porque está bien que hay una palabra y todos tenemos promesas. Todos tenemos promesas, pero a veces por nuestra inquietud, por nuestro movimiento, no nos detenemos y nos anclamos a esperar a ver las señales que Dios tiene para que sigamos el camino que Él nos está poniendo. Así es.
ellos no podían seguir ya con la predicción que Pablo le da, y no pueden ver, ellos tienen que detenerse. Cuando nosotros estamos en medio de un problema enorme, nosotros tenemos que detenernos, no podemos avanzar más, sería complicar más nuestra vida. Tenemos que parar, hacer un stop y dejar que Dios obre. Nosotros tenemos que ver la dirección de Dios. Si nosotros seguimos batallando con nuestros problemas y no le ponemos el ancla a nuestro problema, no vamos a ver la dirección de Dios. Dios a veces calla de amor, ¿cierto? Por nosotros. Por Él necesita ver que nosotros también esperemos en Él. El silencio. Nosotros a veces no escuchamos y no vemos la dirección de Dios porque nuestra alma, nuestra mente está alborotada. Está revuelta y nosotros no podemos ver la dirección, hermano. Tú imagínate que tú tienes un problema en tu casa, qué sé yo, la cocina te está cogiendo fuego y tú no encuentras cómo apagarla. Y tú te desorientas. Tú en ese momento empiezas a correr para aquí, a correr para allí y el fuego sigue ardiendo, ¿cierto? Es un momento de ¿qué? De desesperación. Pero en ese desespero tú no sabes cómo hacer. Tú tienes que frenar esos nervios y tomar una acción, tomar una decisión. Porque de lo contrario tú también te vas a quemar dentro de la casa. Entonces tú debes de tomar una decisión. Bueno, ¿qué dicen acerca de un incendio? Pues buscar algo rápido y actuar, ¿cierto? Entonces, en medio de los problemas, nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre, se glorifique, ¿verdad? En nuestra vida. Tenemos que, recuerda eso, eche el ancla. Cuando tú estés en medio de un problema, eche el ancla. Detente, ora, pídele al Señor dirección para que Él aclare. Y eso fue lo que hicieron. En esa noche esperaron a que se hiciera de día, pero en el transcurso de esa noche también sucedieron más cosas. ¿Qué sucedió en esa noche? Bueno, sucedió que los marineros no confiaban en la palabra de Pablo. No de Pablo, sino de parte de Dios. ¿Ven? Porque los marineros, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué estaban intentando hacer? Querían bajar el esquife. Querían bajar el esquife, la barquita, donde que le iba a transportar a ellos a tierra firme. Y estaban expensos a lo material, no a la fe del... Exactamente, estaban pensando en ellos, salvarse ellos, ¿verdad? Confiaban solo en ellos, una forma muy egoísta, ¿verdad? De los marineros. Entonces vemos que ellos se encontraron que el mar ya estaba un poco menos profundo, ¿cierto? El mar tenía alrededor de 37 metros a la primera vez y luego tenía 20, ¿verdad? Luego tenía 27 metros, son metros, brazas, serían 20 brazas, ¿cierto? Y luego 27 metros, que es igual a 15 brazas. Lo digo porque en la Reina Valera habla de braza y en otras Biblias que son más dinámicas habla de metro, lleva la braza a metro. Tienen cierta diferencia. La medida que se está llevando ahora. La medida de ahora es metro, ¿verdad? Para poder entender mejor. 20 brazas igual a 37 metros. Para que nos aclaran más, ¿verdad? Saber más o menos qué profundidad, porque a veces nosotros no entendemos, bueno, que tenía 20 brazas y ¿cuánto es una braza?
la brasa es más larga que un Brasas metro. con Z, no brasas. ¿Eh? Brasa. Ah, porque eso puede barbacoa. No de carbón. No brasa de carbón. Pero a pesar de ver que Dios está cumpliendo las promesas, ellos tienen miedo de encallar en las rocas, lo cual lo mataría a todos. Así que echaron 4 anclas, ¿verdad?, por la popa y ansiaban. Hay otra versión que dice que rezaban. Oraban, dice. A Dios, oraban que amaneciera. El miedo y la ansiedad siempre van a estar juntos. Siempre. Miedo y ansiedad. Siempre están ahí. Tú no sabes lo que vas a pasar, ¿verdad? Te da miedo porque tú no sabes lo que va a pasar y te desespera, te da ansiedad porque tú no sabes, ¿verdad?, qué es lo que va a ocurrir. Versículo 30. Aquí encontramos una idea egoísta, ¿verdad?, de los marineros. Porque los marineros solo se quieren salvar ellos. Siguen, ¿verdad?, fingen que van a lanzar anclas, pero en realidad lo que quieren es robar el bote y abandonar a todos los pasajeros mientras se salvan a sí mismos. Aquí de esto aprendemos cómo actúan los que no confían en Dios. Esto no confiaba en lo que Dios le había dicho. Ninguno van a morir. Solo la nave se va a perder. Los que llevan el control del barco no confían en Dios. A pesar de ver a Dios obrando, ellos creen que Pablo se deja dominar por el miedo y la ansiedad. Es todo lo contrario, ¿verdad? Cuando una persona no confía, no le cree a Dios, piensa muchas cosas, ¿verdad? Busca su propio bienestar. Y actúa de manera muy diferente como actúa una persona que tiene la confianza puesta en Dios. Pablo está tranquilo y vemos que el jefe, el centurión, está también confiado. Y esta gente están haciendo creer que van a echar las anclas de adelante. Y no es así. El único que se da cuenta de la intención que tienen ellos es ¿quién? Pablo. Es Pablo. Los marineros no se preocupan por los pasajeros, pero Pablo sí se preocupa por las personas que van en el barco. Y aquí vemos la diferencia entre una persona que sirve y conoce a Dios. Entonces los soldados cortan ¿qué? Las cuerdas que sujetaba al bote salvavidas y se pierde el bote, forzando a que todos se queden en el barco. ¿Qué aprendemos de Pablo? ¿Qué aprendemos aquí de Pablo? Pablo tenía una entidad, porque él vio que las personas se iban a escapar, los demás no se estaban dando cuenta. Que a veces aunque tenemos una promesa, ¿no? Como dijo la hermana, todos tenemos una promesa, pues no podemos dormirnos, hay que estar velando. Porque si los marineros no iban, bueno, Dios lo iba a... Seguro que Dios lo iba a salvar, pero es que quería salvarlo a todos. Y muchas veces somos muy ingenuos. Porque Dios me prometió, porque es así. Y hay que estar vigilando. Si ellos han estado vigilando, pues se van, cogen el esquife y se van. ¿Qué más aprendemos? Los marineros estaban un poco angustiados por todo lo que estaba pasando y querían hacerle daño a los presos.
para que no se escaparan relativamente del barco, ya que están pasando las horas y no escuchaban el mensaje del Espíritu que le da el Eterno a Pablo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué más aprendemos de Pablo? ¿No aprendemos? Que él sabe de quién es. Él sabe de quién es. Yo aprendo de Pablo que todo cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene discernimiento. Hay que aprender a discernir, ¿cierto? Y la palabra dice que los espíritus se conocen. ¿A que sí? Se conocen. Nosotros tenemos que conocer cuando un espíritu es de parte de Dios y cuando no es de parte de Dios. Y yo no sé tú, pero yo muchas veces me siento la actitud mala de una persona y lo conozco, aunque no se lo diga, sé cuáles son sus intenciones. Mi padre decía que él conocía al cojo sentado. ¿Al cojo sentado? Al cojo sentado. Mi padre siempre decía, yo al cojo lo conozco sentado. Y cuando mi padre apuntaba a una persona, cuando mi padre decía, esa persona, esta cosa, está haciendo o quiere hacer tal cosa, era muy raro que fallara. Tenía un espíritu de discernimiento. Y Pablo tenía espíritu de discernimiento, sabía discernir lo que estaban haciendo las personas alrededor. O sea, si recuerdan estudios anteriores, capítulos anteriores, no sé si el capítulo 21 o el 22, cuando nos encontramos allí con un mago que andaba con un procónsul, y Elimas se llamaba el mago, y este hombre andaba con el procónsul y solamente por ganancia, porque este hombre adivinaba cosas. Y Pablo conoció a este hombre, que este hombre, las intenciones que llevaba era solamente por beneficio. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo a este hombre? ¿Qué le dijo? Perturbador de la palabra de Dios. Por lo tanto te quedarás ciego. Y se quedó ciego, de tal manera que tuvieron que llevarlo de mano. O sea, Pablo tenía ese discernimiento para conocer las intenciones. Y es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Y nosotros tenemos también que tener discernimiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te pone un sentir, hermano, hazle caso. Yo creo que como Pablo, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que realmente nos guía, el que nos ve. Sí, o sea, cuando uno dice, ay, es que tengo como un sexto sentido que algo me dice, pero realmente es el Espíritu Santo que nos está mostrando, nos está haciendo ver lo que no podemos ver en lo natural. Exactamente, así es. Bueno. Sin embargo, cuando nos hace la pregunta, pastor, ¿y usted qué ve Pablo aquí? Yo veo que vio las intenciones y logró discernir las intenciones de estas personas, pero aquí cuando dice en este versículo 31, pero si eso no permanece en la nave, vosotros no podéis salvarlos, a pesar de sus fallas, a pesar de que estaban haciendo las cosas que no eran, a pesar de que estaban fingiendo. El amor de Jesucristo se manifiesta cuando dice, venga, si ellos se van a morir, necesitamos que estén aquí porque Dios me dijo que necesitamos salvarlos. Él podía haber dejado irlos, ya, pues se fueron, no hicieron caso a la promesa, la consecuencia. Sin embargo, el amor y la misericordia, porque fue más allá, fue más a la misericordia porque te están dañando. Vamos a robar el barquito, vamos a irnos, vamos a hacer lo que fingimos, pero yo en los lazos de amor atraigo y digo, no, venga, hay que salvarlos, cortemos eso y que ellos se queden aquí. Entonces, la pregunta que haces y mi respuesta es que yo veo amor y misericordia. Amén, es así. Es así.
Dios hay que tener como cristiano. Aparte de discernimiento, tener amor, ¿verdad? Tenemos que amar por encima, como dice la hermana, por encima de su maldad, ¿verdad? Por encima del mal que ellos quieren hacer, hay que amar. Podían verse ahogados ellos en ese barquito con las olas fuertes, y de noche, sin ver a dónde van, podían ver fracasados. Pero también había otra cosa que vamos a ver. La sociedad ahora, con la hermana, nos manda a ser tan empoderados, tan individualistas. Y el cristiano tiene que ser amoroso, o sea, de la manera que tú seas, porque todos tenemos un lenguaje del amor, algunos son muy de abrazar, como Jacob, otros no, y son los que te escriben, y te buscan, y te cuidan, y te ayudan. O sea, cada quien tiene su lenguaje del amor. Pero el mundo te vende, tú vas a un centro de trabajo y tú haces lo tuyo, y tú coges lo tuyo, el egoísmo. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es como dice la hermana, o sea, si ellos se van a morir, el hombre de Dios tiene que hacer la diferencia, y también en la ETI, en la ESO, acá que hay jovencitos, tenemos que hacer la diferencia. ¿Se están robando un examen? No, yo no me robo el examen. No, hacer la diferencia, preocuparse por lo demás, no preocuparse por el yoísmo que hay ahora. Así es. La otra cosa que vemos aquí de Pablo, que la experiencia que él tiene, él sabe que un barco necesitaba personas que supieran guiarlo. El centurión, aunque tenía autoridad, pero este hombre no tiene conocimiento de guiar un barco, ¿verdad que no? Todos los soldados que van en el barco no tienen experiencia de guiar un barco. Entonces la gente que tienen conocimiento de guiar el barco se quieren escapar, ¿cierto? Ellos están a punto de fracasar, pero también todos los que están en el barco también van a fracasar. O sea, vemos, la hermana ha enfocado el punto de el amor, la misericordia que tiene Pablo, ¿cierto? Ahora vemos a aquellas gentes que no tienen ni amor ni tienen misericordia, ¿cierto? Entonces nos encontramos también en el mundo a las personas así, la persona que no tiene temor de Dios, no tiene ni amor ni tiene misericordia. Entonces esto marca una gran diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia. Y nosotros tenemos que reflejar esa diferencia en el mundo. Como personas cristianas que somos, nosotros debemos de demostrar ese amor y esa misericordia. Pero también veo otro punto aquí, hermanos. Si nosotros, como cristianos, personas que conocemos a Dios, nosotros abandonamos, ¿qué pasaría? Tiene consecuencias. ¿Qué pasaría entonces? Si conocemos de Dios y nos apartamos, vienen las consecuencias. Tendremos consecuencias, pero no solamente nosotros tenemos consecuencias. Bueno, no es apartar. Si él habría callado en ese momento, sabiendo que Dios lo había revelado, que el barco se va a perder, pero vosotros... Ahí ya estaba viendo Pablo que se estaba dividiendo la cosa, ¿verdad? No se querían ir, los otros se iban a quedar. Dice, no, a mí Dios me ha prometido que todos vamos a salvar, pero... Entonces, claro, si estos se van, no vamos a salvar. Entonces, si ahí calla la boca en ese momento Pablo, pues igual otros se van y los soldados no cortan las puertas. Sí. ¿Cuántas iglesias no han fracasado por callar, por cerrar la boca? ¿Cuántas veces no hemos dejado a muchos cristianos atrás que fracasan por nosotros cerrar la boca? ¿Cierto? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo un bien o que estamos demostrando amor. ¿Qué le voy a hacer daño? No, tú le haces daño cerrando la boca. Entonces nosotros como cristianos
tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas como son, ¿cierto? Muchas veces no es que ofendemos, no es que vamos a ofender a la persona, sino con amor nosotros debemos decir. Pablo le dijo al jefe de centurión, se llamaba Julio, ¿no? Él le dice: Julio, esta gente lo que quieren es irse en el barco y dejarnos aquí abandonados. Que sepa que si ellos se van, aquí no nos vamos a salvar, ni ellos ni nosotros. Y este jefe ahora toma ¿qué? El control del barco, corta las cuerdas y le dice: amigo, ven aquí, ahora el control lo tengo yo, tranquilo, ¿no? Entonces, hermanos, vemos cómo nos enseña este barco encallado ahí en medio de esta gran tormenta. ¿Cómo podemos nosotros sacarle provecho a nuestra vida espiritual? Tanto lo que está sucediendo ahí en esa escena, en esa noche, en lo que están esperando que amanezca, ¿verdad? Están sucediendo cosas que nosotros debemos de aprovecharlas para cuando nosotros estemos en momentos difíciles, ¿verdad? En medio de preocupaciones, nosotros saber cómo afrontarla, ¿cierto? Buscar todos los medios necesarios para nosotros seguir adelante. Si nosotros que tenemos, Jesús dijo: vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No tiene sabor. También dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y tenemos que alumbrar, ¿cierto? Y Pablo es lo que está haciendo en todo momento. Donde quiera que Pablo estaba, él está ejerciendo esa función. De versículo 33 hasta el versículo 38, nosotros vemos aquí que Pablo motiva ¿a quién? A las personas que van en el barco a comer para recuperar fuerzas, y él toma de iniciativa, tomando pan y dando gracias a Dios delante de todos ellos. Pablo repite la promesa de que todos eran salvos y le dice que es necesario que coman un poco de alimento. Julio y los soldados le creen a Pablo. Dice el texto que comieron hasta satisfacerse. Entonces aligeraron la nave, echando el trigo ¿qué? Al barco. ¿Al barco o al mar? Al mar. El barco estaba. En el barco, echándola del barco, echándola al mar. Bueno, rápidamente podemos reflexionar también aquí en el aliento que Pablo le da, la iniciativa de Pablo. Espiritualicémonos un poco. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo le podemos sacar provecho? Pablo coge pan, lo bendice, come, anima a los demás a comer. Si lo espiritualizamos un poquito, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseña? Nuestra vida espiritual. A estar firme, a confiar, y que no importa, o sea, la tormenta que se presente, el Señor está con nosotros. Está con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más aprender? Animarnos unos a otros a pesar de los problemas que tenemos, y vemos que el otro está pasando por algo duro, animarnos, no quedarnos callados, podemos colaborar, material, espiritual, ahí está unidos siempre, porque la unidad, el amor, Dios nos llamó a ser una familia unida. Así es. No solamente con los de la iglesia, sino con la A todos, así es. Amén. Y dar gracias a Dios en todo. Dale gracias a Dios en todo. ¿Qué más? Demostrar el amor a otra persona que no cree, que está de baja y que se encuentra mal, y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, animarla, fortalecerla, contar mi forma de pensar, lo que ella está viviendo lo viví yo, pero actualmente no lo vivo, porque en verdad cuando conocemos de Dios y de su palabra nos cambia por completo, y darle ánimo a
como estaba haciendo Pablo con todos ellos ahí. Les estaba dando ánimo, que comieran, para poder ellos que se pusieran fuertes, ¿sabes? Que si miramos. Pablo los motivaba en fe y les decía que tranquilos, que ni una hebra de su cabello se iba a perder. Tuvieran todos tranquilidad, que se alimentaran para seguir en fe, en espíritu. Por el mensaje que me va a dar. Una cosa que también aprendemos aquí es que cuando nosotros estamos en el problema, se nos olvida ¿qué? Comer. ¿O no? ¿No te pasa a ti o no? ¿Eh? Cuando estamos... Hay dos clases de personas, gente que le da vuelta y le da vuelta. Pero se olvida, hermano, se nos olvida. 14 días esta gente luchando, batallando, y no habían comido absolutamente nada. Hermanos, si a nosotros se nos olvida comer físicamente, espiritualmente, ¿qué pasaría? Cuando nosotros estamos en el problema, andamos buscando a otra persona, andamos llamando a esta familia, llamamos al padre, a la mamá, al hermano. Nos movemos, ¿cierto? Movemos cielo y tierra buscando resolver ese problema, esa preocupación. Se nos olvida ir al que calma la tempestad. ¿O no? ¿Se nos olvida o no se nos olvida? Entonces, Pablo, aprendemos aquí, hermanos, que en medio de los problemas se nos escapa venir a los pies del maestro y presentarle nuestro problema. Y Pablo está animándoles, señores, ustedes ya llevamos, porque Pablo se incluye, llevamos 14 días y no hemos comido nada. Señores, tenemos que cobrar fuerza, porque todavía la cosa no ha pasado, el problema no ha pasado. Ahora que falta, ahora viene lo difícil. Y que la conciencia de cada uno lo mortificaba. Lo difícil que es la gracia en algunas circunstancias, cuando tú estás perdiendo algo, cuando las cosas no van, o sea, en una tormenta del alma, es muy difícil. Sin embargo, el padre ahí con náusea, mojado, porque yo me lo imagino así, a saber que ya no te comían pan viejo. Lo único que tenía. No sé, pero con todo, él da gracias. Que me llama mucho la atención. Él ora al Señor. A ver, Katy. Da gracias y muestra en su esencia el testimonio de que a pesar de que él está en medio de la tribulación, que tiene hambre, como y con mi presencia y agradezco a Dios. ¿Y qué hace con eso? Dar la confianza para que los demás vean a través de mi testimonio que puedo confiar en el Dios que me estás hablando, y seguramente esas personas al ver su testimonio, ese Dios que habla me está dando paz, porque tuvieron un momento de paz y tranquilidad, que dice la palabra. Dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, o sea, ya me olvidé de la tormenta, sí sé que hay afuera algo, pero ya tengo una tranquilidad, como también en tranquilidad también. Entonces ahí está reflejado la esencia de lo que tenemos que hacer y se nos olvida. Amén. Ir a ser discípulos. Amén. Ahí está. Ahí está el control. Ahí está la sal y ahí está la luz. Y la luz, eso la digo, como dice la hermana. Ahí está la sal y ahí está la Y luz. la adoración de gracia. Amén. Amén. Y la iniciativa la tiene que tomar el siervo de Dios. Fíjate bien que hay el dueño del barco y él no va solo, él va con compañeros que tienen experiencia, que van guiando el barco, que están controlando la vela, el timón, que están controlando, ¿verdad?, en todo momento el barco. Lleva mucha gente. Luego vemos a Julio, el jefe de centurión, que también va al mando de 100 personas. Escucha, ambos, tanto el dueño del barco como el jefe de esos 100 soldados,
se olvidaron de darle de comer a esta gente, de decirle, señores, tenemos que tomar fuerza, tenemos que comer. Ninguno de ellos le dio de comer a su gente. ¿Quién es el que tiene el control entonces en el barco? Pablo. Pablo es el que tiene el control del barco. Los demás no. Que ninguno de los tripulantes veían la luz que Pablo tenía. Hermanos, están viendo lo que es Dios, cómo Dios hace. Dios tiene, ¿verdad? El control, pero Pablo cree a Dios, teme a Dios, y él tiene que la dirección de Dios, la luz, como dice el hermano. Eso es. Y serenidad, porque la serenidad él veía. Entonces en el versículo 39 hasta el versículo 44, lo leemos, estos versos, 39 hasta el 44, vamos a ver aquí lo que está sucediendo. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría por la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a qué? Saliendo a tierra. La lucha, ¿verdad? Pablo ya le ha dicho varias veces, señores, ninguno se va a perder, todos se van a salvar. Ahora, ¿cuál es la lucha que nos encontramos aquí? Los soldados. Los soldados querían matar a Los soldados quieren matar a todos los presos. para que no se escapen. Para que no se escapen. ¿Y cuál era la razón que ellos quieren matar a los presos para que no se escapen? Un soldado que deja escapar a un preso es sentenciado a la misma condena a la que ese preso estaba sentenciado. Si ese preso iba a ser crucificado, ese soldado debía de morir crucificado. Si ese preso iba a ser ahorcado, el soldado debía de morir ahorcado. Tenía que ocupar el lugar de ese preso. Por esta razón, los soldados están motivados a matar a todos los presos. Bueno, le llevamos los cadáveres porque tuvimos que matarlos porque se iban a escapar. Ellos están intentando de todas maneras salvar su vida, no ocupar el lugar de los presos. ¿Ven la situación? Sin embargo, el centurión sabe que tiene que llevar salvo y salvo a Pablo. Si llevaba un cadáver o decía, no, que lo tuvimos que matar por el camino, él sabía ya lo que le esperaba. Ellos no tenían escapatoria. Este hombre sabe, bueno, si lo matamos, pues entonces
a nosotros también nos matarán, ¿no? Este hombre tiene que salvarle la vida a Pablo. Al amanecer no reconocieron la tierra, sin embargo lograron ver una bahía. Nuestras Biblias dicen ensenada. El diccionario que se podía lograrlo, había que el diccionario que sí Decidieron. No decidieron, no diccionario, no decidieron. Decidieron que sí podían lograrlo. Harían que el barco encallara en la playa que tenían. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar, porque esto también aligeraría el barco. Al mismo tiempo, largaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Hermanos, vemos que solo los que tenían experiencia del barco podían guiar al barco, ¿verdad que sí? Los soldados, si estos marineros hubieran escapado, no hubieran podido lograr, no sabían cómo guiar a este barco. Tiraron las cuerdas del timón, ¿para qué? ¿Para qué usted piensa? Que tiraron la cuerda y luego solo cogieron y izaron las velas de adelante. ¿Para qué? Había un motivo. Rumbo al barco y no puede poner en dirección hacia la Dirección rumbo al barco. Para que no se moviera, hermano. Para que el timón no girara, se mantuviera firme y soportara el viento, el movimiento del aire. Y fuera reto. ¿Qué aprendemos de esta parte? De todo el capítulo. Confiar, tener fe. ¿Qué dijo Alberto? Digo, de todo el capítulo, ¿no? En general. No, de de esto que hicieron para que el barco fuera reto hacia donde ellos querían que fuera, sin que se moviera a ningún lado. Ellos vieron, ahí está, una bahía, ¿lo ven? Ellos vieron, ellos van a encallarlo ahí, a esa bahía. Que el barco se iba a perder. Igual no lo creían hasta que se perdió. A mí me dicen, se va a perder que no hago nada. el barco quedaba algo. Con la fuerza que llegaba allí, Se callaba sin partido. ¿Hacia dónde tú quieres ir? Espiritualmente, tu vida. Al final, vida eterna. Hasta la salvación. Vida eterna, salvación. ¿Hacia dónde tú quieres ir? ¿A dónde está tu punto de vista? ¿En las cosas materiales o en las espirituales? Entonces ¿hacia dónde tú apuntas tu barco, tu vida, para que vaya? Pero fíjate lo que ellos hicieron, que para ellos guiar el barco que no se fuera a ningún otro lado, templaron las cuerdas del timón, izaron las velas delanteras para que el barco fuera causado a una dirección, hermanos. Con los vientos, el barco, ya vimos a todo lo que, hacia dónde lo llevó el barco, mar abierto, y 14 días perdieron en lugar de llegar en un día a donde ellos tenían que llegar. Y cuando nosotros no atamos bien nuestras cuerdas espirituales para que nosotros lleguemos a esa dirección donde Dios tiene promesa de nosotros, de vida eterna, morada eterna, nos vamos a estar perdiendo el tiempo en otras cosas, en cosas terrenales, hermanos. Espiritualmente. Nosotros tenemos que apuntar a Cristo, ¿verdad? En lugar de alcanzar la playa,
llegaron por accidente a un lugar situado entre dos mares, un canal poco profundo y estrecho. La proa de la nave encalló en fango y arcilla, dice el texto, mientras que la popa comenzó a abrirse por el ímpetu de las olas. Entonces los soldados acordaron entre sí matar a los prisioneros para que no se escaparan. Ahora son los soldados los que no creen en lo que Dios prometió. ¿Ven? ¿Cuánta duda, hermanos? ¿Cuántas veces Dios tiene que recordarnos a nosotros la promesa? ¿Cuántas veces Dios tiene que llamarnos la atención? ¿Cuántas veces Dios tiene que coger la varita para azotarnos a nosotros para que nosotros podemos enderezar? Pero es que el mundo, a la gente que no conoce a Dios, le cuesta creer. Si a nosotros muchas veces nos llegan dudas, ¿cuánto más le cuesta a la persona creer? Pero el centurión impidió que llevaran a cabo sus propósitos. Él quería salvar ¿a quién? A Pablo. Salvar a Pablo. Hermano, por esto se recuerdan como a Abraham y Lot, como cuando Sodoma y Gomorra, que Dios iba a destruir. Y Abraham estaba intercediendo solamente por querer salvar la vida de Lot, ¿cierto? Y por la intercesión de Abraham, Dios tiene misericordia de Lot, manda a los ángeles a sacarlo del desierto, ¿no? Entonces ve como por un hombre Dios hace que todos se salven en este barco. Después mandó que todo aquel que supiera nadar saltara primero al agua para llegar a tierra. Los demás le siguieron, unos en tablas tomadas del barco y otros en cualquier cosa que pudiera hallar que flotar. De esta manera todos llegaron sanos y salvos a la tierra. Hermano, cuidado con nosotros querer intentar llegar por otro lado al reino de los cielos. Solamente hay un solo camino en el que nosotros podemos llegar. Con muchas dificultades. Escucha, ellos tomaron de las cosas que había en el barco para llegar, pero todos llegaron ¿a dónde? Al destino. Al lugar, a la tierra. A la tierra. Llegaron todos, se salvaron hacia allí. Sin embargo, tal como lo había advertido Pablo, el barco se perdió por completo, tal y como Pablo lo había dicho. Hermanos, ¿qué aprendemos? Acelero porque me quedan 4 minutitos. De Dios aprendemos que atributo de Dios vemos aquí. ¿Qué aprendemos? ¿Qué atributo de Dios ven? Providencia de Dios. Que no te aferres a lo material. Amén. Amén. Un atributo. Los atributos de Dios es que eres Dios de promesa, eres fiel, ¿verdad? Él es verdadero, Él no falla. Él lo que promete, Él cumple. De Pablo, ¿qué imitarías tú? Su fe, su confianza, obediencia, ¿verdad? Confío en Dios. ¿Qué aprendes de la tormenta? Pues algunos querían salir en la barquita, otros matar, al final salieron todos en tablas y nadando. ¿Crees que Dios te librará si estás en la tormenta de la vida? Sí que nos va a librar. Sí que nos puede librar, ¿verdad? De Dios nosotros aprendemos que conoce el futuro, controla el resultado de las malas decisiones de otros, ¿cierto? Vemos la providencia, la soberanía, cumple promesa, eres un Dios
de amor de Pablo, vemos que Pablo mantuvo su integridad, su actitud y conexión con Dios. Por hacerlo en medio de la tormenta, recibió una visita de un ángel. Entonces Pablo confía en Dios. ¿Qué le permite confiar en Dios? ¿Qué te permite? ¿Qué le permite confiar en Dios? El versículo, veremos 3 cosas que nos ayudan a confiar en Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos, y ese es el secreto de aprender a confiar en Dios. Sus atributos, sus promesas. 2. Saber que Él tiene propósito eterno. En Isaías 14:24 nos dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Nadie puede mover los propósitos de Dios. Nadie le puede torcer un brazo a Dios para que Él haga lo que tú quieras. Nadie lo puede hacer. Dios cumple lo que Él ha prometido. En punto 3, podemos aprender a confiar en Dios al ver cómo Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas y la vida de otros. ¿Verdad? Esto nosotros aprendemos. Nuestra ansiedad se debe a que hemos decidido que somos la única persona a la que podemos confiarle nuestra seguridad. ¿Verdad? Eso lo dijo una escritora. Bueno, si no has estado en una tormenta del alma, es porque vas saliendo de una tormenta. Si no, ya entrarás en alguna. Ellas son partes de las aflicciones del mundo. En esos momentos que el agua llega hasta el alma, confía en Dios. El Salmo 66. Este salmo nos ayuda a nosotros a confiar cada vez más en Dios. Y Isaías también dijo que aunque pases por las aguas, no te anegarás. Si pasas por el fuego, no te quemará, aún ni las llamas arderán en ti. Dios tiene el control, hermano, de todas las cosas. Dios te bendiga.